Saludado. Vamos a empezar con nuestro estudio bíblico. Como siempre, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, si ustedes me lo permiten. Busquemos el rostro de nuestro Señor para que sea Él quien nos hable en esta noche. Bendito Dios, amado Padre. Hoy en esta noche ponemos nuestra vida en tus manos. Sabemos que eres tú quien todo lo guía, quien todo lo gobierna y quien todo lo rige. Habla en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Habla en nuestra mente, a tus escrituras y a tu verdad. Y que nosotros podamos no ser personas negligentes o que pasan por alto tu palabra y pierden así la promesa, sino aquellos que ponen fe a lo que han escuchado y caminan y se acercan y se relacionan más contigo. Bendice, Padre, este tiempo a todos mis hermanos y hermanas que siguen la transmisión y aquellos que la verán cuando ya no esté en vivo. Mi Dios, que todo sea para darte gloria a ti, Padre. Te lo pedimos en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como puedes ver en la descripción, vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 4. Abre tu Biblia, saca tu Biblia mientras sigo saludando a quienes se conectaron. Don George, papá, buenas noches. Hebreos capítulo 4, vamos a leer el último versículo, aunque realmente ese último versículo, que es Hebreos 4:16, el verso 16, lo que hace es un resumen de todo el capítulo 4. Es un capítulo muy interesante, del cual estaremos hablando un poco, si bien no lo vamos a leer todo completo el capítulo 4, pero sí vamos a estar haciendo mención de algunas cosas. Entonces abre tu Biblia en Hebreos capítulo 4, verso 16, y dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El apóstol Pablo, realmente no se tiene la certeza de quién escribió la carta a los Hebreos. Muchos creen que es Pablo quien la escribe, pero bueno, el escritor a los Hebreos, en este capítulo 4, ha abordado un tema muy interesante. Es importante reconocer a quién se le ha escrito la carta. Sabemos que siempre para hacer un mejor estudio de la Biblia, para hacer una mejor exégesis bíblica, sacar el significado de la escritura, tenemos que considerar algunas cosas. Entre estas cosas que debemos considerar es el contexto bíblico, en medio de qué está el versículo que leemos. Porque si interpretamos de forma aislada un versículo, corremos el riesgo de no entenderlo o de malentenderlo, que es más peligroso. Es más peligroso malinterpretar algo que no saber qué significa. Entonces siempre tenemos que tener cuidado de en medio de qué aparece este versículo. Y este versículo aparece en una carta que fue escrita a una población, un grupo de los hermanos, un grupo de los miembros cristianos del primer siglo, pero un grupo poblacional particular. No fue escrito a gentiles, a griegos, no fue escrito a personas, a los nuevos conversos de las otras naciones, sino fue escrito a judíos, esto es, a los hebreos, que habían abrazado la fe cristiana. Este grupo se comportaba de una forma diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque los hebreos tenían por cultura y por costumbre un conocimiento de las escrituras, una práctica de la ley, tradiciones, fiestas, y su aspecto cultural, ideológico, político, étnico siempre giró alrededor del tema de la fe y de la palabra de Dios, aunque sabemos que a lo largo de la historia el pueblo de Israel titubeó y fue inconstante. Sin embargo, aún en esa inconstancia, Dios siempre estuvo presente y ellos fueron catalogados como el pueblo de Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que abre la salvación a toda lengua, pueblo y nación. Bueno, es importante tener en mente eso, porque este mensaje se lo están dando precisamente a ellos, a quienes habían recibido una promesa durante muchos años, durante miles de años. Ellos habían estado esperando la venida del Mesías, ¿no? Prácticamente desde Génesis capítulo 3, Dios empieza a marcar un linaje y elegir una familia y una línea de descendencia hasta llegar a la venida de nuestro Señor Jesucristo, comenzando con Adán y Eva, su hijo Set, y a partir de ahí todos los hombres que intervinieron, pasando por el rey David,
voz y bueno, un montón de personajes hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sale? Entonces, a estos hombres y mujeres creyentes en Cristo que conocían a profundidad la Biblia y sus promesas, se les escribe esta carta. Y el capítulo 4, como te decía, se resume en el último versículo. Pocos capítulos tienen esa peculiaridad de que el último versículo te platica absolutamente todo o hace un colofón muy interesante del resto del capítulo. Y el verso 16 dice, acerquémonos pues. Esta palabra pues lo hace como una consecuencia, ¿no? Como un resumen o una conclusión. Derivado a todo lo que se dijo antes, pues se dijo eso, en conclusión, debemos acercarnos. ¿A quién? ¿Y cómo? Es lo que sigue diciendo. Acerquémonos, pues, confiadamente. ¿A dónde nos tenemos que acercar confiadamente? Al trono de la gracia. Hasta aquí, que son las primeras dos ideas que vemos en el capítulo 4, verso 16. Acerquémonos, pues, es la primera idea. Confiadamente al trono de la gracia es la segunda idea. Hay una idea, una intencionalidad del corazón que debe buscar acercarse. Pero esta palabra acercarse no habla solamente de tener una proximidad momentánea, sino de permanencia. Porque yo puedo ir caminando por la calle y como yo suelo caminar un poco más rápido, puedo acercarme a la gente que va caminando delante de mí en la acera, y a veces en el metro nos pasa, ¿no? Todos los que viajamos en el metro vamos con un poco de prisa, y cuando vas caminando en los pasillos, en los transbordos, tú te acercas a la gente, pero te acercas a ellos por un momento, porque realmente tu intención no es tener proximidad con ellos, es más que nada como un cruce en el camino. Esa no es la idea que está desarrollando aquí el texto, sino esta proximidad no debe ser momentánea, sino habla de una proximidad permanente, de llegar a un destino. ¿Cuál es nuestro destino? El trono de la gracia. El trono de la gracia está en un lugar de manera espiritual, y nosotros tenemos que irnos acercando a ese trono de la gracia. Tenemos que dirigir nuestra vida hacia allá. ¿Y por qué dice confiadamente? Bueno, ahora te voy a platicar un poquito todo lo que ha dicho el capítulo 4. En el capítulo 4 se les está hablando a los judíos acerca de las promesas que Dios hizo a su pueblo de redimirlos. Hay una promesa de redención. Cuando el hombre cae, en Génesis capítulo 3, el hombre se separa de Dios, pierde esa comunión, esa proximidad, su cercanía con Dios. La ha perdido por haber pecado. Y junto con esa cercanía y con esa proximidad, el hombre perdió todos los beneficios, o la mayoría de los beneficios, porque ahora el hombre está prácticamente a su suerte. Va a comenzar a enfrentar un montón de situaciones adversas, entre ellas algo llamado entropía, que es la tendencia al caos que experimenta la creación. Todo en la vida tiende al caos, no al orden. Si tú dejas tu carro parado fuera de tu casa por mucho tiempo, cada día que pase, tu carro comienza a entrar en caos, no en orden. Si tú dejas tu casa, si tú compras una casa y la dejas y no la habitas, esa casa no va a tender al orden, va a tender al caos. Aunque tú no la habites y no la toques, la simple existencia de las cosas tiende al caos y a su deterioro. Eso es la entropía. Y eso es algo que el hombre y la creación comienzan a vivir. Adán y Eva, que eran perfectos y no tenían ningún dolor, ningún malestar, ninguna enfermedad, comienzan a experimentarlo, la entropía. Comienzan a envejecer, a padecer dolores, a tener problemas, a tener enfermedades. El pecado mismo mora en ellos y hace que pequen más, que se corrompan más, que causen más conflictos, más problemas, y es la constante en la historia de la humanidad. Pero a ellos les es dada una promesa, que vendrá un Mesías, un Redentor, a corregir ese error, ese caos que se generó con la caída del hombre. Y este Redentor, este Mesías, llamado Cristo Jesús, traería consigo
la restauración de todas las cosas, de las cosas visibles y de las cosas invisibles. El pueblo de Israel ha recibido esta promesa. Y cuando Dios hace la creación, destina un día para el reposo, para el descanso, y a su pueblo, a partir de que Dios establece la conexión con ellos y les da la ley mosaica, les marca un día de reposo. 6 días trabajarás, pero al séptimo descansarás de toda obra. Y este es un ejemplo, era una proyección del descanso en el Señor, de dejar de hacer las cosas en nuestras fuerzas, de dejar de esforzarnos y de luchar según nuestras capacidades para dedicarnos única y exclusivamente a descansar, a confiar y a deleitarnos en Dios. Eso es el día del reposo. Para eso estaba establecido, para que el pueblo de Israel dejara sus afanes, dejara sus problemas, dejara sus preocupaciones y se dedicara de lleno a gozarse en la presencia de Dios, a descansar en la presencia de Dios. Esas son las promesas que el pueblo de Israel ha tomado. La venida de un Mesías que va a restaurar todas las cosas, y como ejemplo y promesa de esa venida, el día del reposo, que era el día en que el pueblo de Israel descansaba de su obra para dedicarse al deleite en la presencia de Dios. Pero el pueblo de Israel, que recibió este mensaje, dice el apóstol Pablo, que aunque escucharon la buena palabra, no les fue de provecho, porque no acompañaron el oír esa palabra con fe. Y ese fue el error del pueblo de Israel de manera histórica, que cuando el pueblo de Israel recibía el mensaje de Dios con fe, se comprometía con Dios y tenía una vida espiritual cercana al Señor. Pero cuando el pueblo de Israel caía en una crisis de fe, ¿sí? Se degradaba su fe, se apartaban de Dios, porque aunque Dios les mandaba profetas y Dios les puso jueces y Dios les puso reyes y Dios les dio sacerdotes y Dios les dio grandes guías al pueblo, aún con todo y eso, el pueblo de Israel, escuchando el mensaje de Dios, si no acompañaban esas buenas noticias con fe, no pudieron alcanzar las promesas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y estos que no entendían la palabra de Dios por medio de la fe, que no alcanzaban a entender que había una promesa de restauración, no podían participar tampoco del cumplimiento de la misma promesa, ni de los beneficios de esta promesa. Y entonces el apóstol Pablo dice que tengamos temor, y no miedo, sino un temor santo. No sea que nosotros que hemos escuchado estas promesas, que sabemos estas verdades, las escuchemos sin provecho. Esto es, las escuchemos sin fe. Hay mucha gente que escucha la palabra de Dios. Hay mucha gente que asiste a las iglesias, hay mucha gente que se conecta, que ve y que busca un montón de predicaciones en internet, pero no acompaña su estudio de la palabra y las predicaciones con la fe. Cuando tú no acompañas la verdad bíblica con la fe, no hay forma de que esa verdad bíblica te afecte y te transforme, porque no está la esencia de la fe. Por fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Por fe hicieron los grandes hombres de Dios todas las proezas, como en esta misma carta a los Hebreos, en el capítulo 11, está señalado y explicado cómo la fe fue el sello particular de todos los hombres que siguieron y sirvieron a Dios. Los herederos de las promesas de Dios no son aquellos que actúan basados en sus fuerzas, en sus capacidades, ni en sus circunstancias, sino aquellos que escuchan la palabra de Dios y con fe y por fe la viven. Entonces, el pueblo de Israel se había perdido de este reposo de Dios. No estaban descansando. De hecho, si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel se pierde en varias ocasiones. Dios envía a varios profetas, incluso llega Nabucodonosor, los lleva a la dispersión. Después viene el imperio medo-persa, después vienen los griegos, posteriormente los romanos, y aparece nuestro Señor Jesucristo.
Y en ese tiempo en que el pueblo de Israel está disperso, no está disfrutando del día del reposo, no están descansando en el Señor, no están echando sobre Él sus cargas, ni están santificando sus vidas. Entonces están viviendo con todas las consecuencias de la caída del hombre, perdiendo todos los beneficios de la promesa de la restauración, y entonces no entran al reposo. Y el reposo de Dios es una de las promesas que podemos ver cumplidas en el trono de la gracia, del cual está hablando el último versículo. Entonces, de hecho, una de las parábolas que habla Jesús, que cuando Él va a separar, cuando Él venga en su segunda venida, Él va a separar a las personas en dos grandes grupos: los cabritos, que son todos aquellos que no tuvieron fe en el Hijo de Dios, y las ovejas, que son todos aquellos que sí tuvieron fe en el Hijo de Dios. Y a unos les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Y a otros les dirá: bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es entrar en el gozo, es el reposo que Dios tiene prometido para nosotros, el cumplimiento de la restauración de las cosas. Pero el pueblo de Dios no lo entendió, no lo creyó, no procuró entrar en ese reposo. Después el escritor a los Hebreos nos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, más filosa que toda espada de doble filo, que penetra los huesos, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del hombre. Y cuando yo escucho la palabra de Dios nos desnuda, nos muestra quiénes somos, ve lo profundo de nosotros. Pero si no añadimos fe a eso que estamos escuchando, nosotros mismos no reconocemos nuestra condición. Si yo no reconozco mi condición, si yo no entiendo, no acepto mi decadencia espiritual, mi necesidad del Señor, entonces yo no puedo acercarme a Él. Yo quedo aislado y entonces soy más como Adán y Eva, escondiéndome con hojas de higuera, mi desnudez, mis vergüenzas, que buscando la restauración. Y entonces tenemos ya dos conceptos. Número uno, la fe. Número dos, la responsabilidad y el aceptar nuestros errores. Si se dan cuenta, son los dos elementos de la salvación: fe y arrepentimiento. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo esta advertencia. Perdón, el escritor a los Hebreos, les digo, no tenemos la certeza de que haya sido Pablo quien lo escribió. El escritor a los Hebreos hace esta advertencia: que tengamos cuidado. Escuchamos el evangelio, tenemos la verdad, pero puede ser que nosotros le escuchemos sin provecho por no responder con fe a la palabra de Dios y por no responder con arrepentimiento, porque cualquiera que lee la escritura a conciencia se podrá dar cuenta que la palabra de Dios lo exhibe, lo expone. No es grato, humanamente hablando, no es grato que nos digan que estamos mal. Todos queremos estar bien, todos queremos ser el bueno de la historia, y en nuestra película mental todos somos el héroe de la historia, nadie se concibe como el villano. Pero en la realidad, a la luz de la escritura, todos somos el villano más de una vez. La Biblia dice en Romanos que no hay bueno ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, ¿no? Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Entonces, la palabra de Dios a mí me va a mostrar las promesas del Señor, me va a mostrar su carácter benigno y amoroso, y me va a abrir los brazos para recibirme, porque dice la palabra que el que viene a Él no le echa fuera. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios también me desviste, me exhibe, muestra mis miserias, muestra mi desnudez espiritual, mi pecado y mis errores, no para avergonzarme, no para destruirme, sino por el contrario, para cambiarme, para transformarme. Cuando yo accedo o cuando yo recibo la palabra de Dios y respondo con fe y con arrepentimiento, es entonces que yo comienzo a disfrutar de la verdad del Señor, de su reposo, de sus bendiciones. Después el escritor a los Hebreos comienza a abordar un tema acerca de un sumo sacerdote.
Porque todos los que estamos en la fe podemos entender hasta cierto punto estos conceptos. Yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios hace promesas, pero también sé que Dios es santo y sé que Dios pide un estándar de vida. Y en ocasiones vagamos o transitamos de un extremo a otro, ¿no? A veces hay muchas predicaciones positivistas, ¿no? Que solamente hablan de las bendiciones de Dios, de creer, de esforzarte, y son más pláticas motivacionales, aderezadas con unos cuantos versículos, que verdadero evangelio. Hay muchas pláticas, por decirlo así, conferencias o exposiciones que nos dan consejos y tips para vivir mejor, pero no nos dan una verdad que nos lleve hacia Dios. Solamente son como tips para poderte sentir mejor. Yo he escuchado algunos seminarios el seminario de las finanzas del reino de Dios. Venga y aprenda los principios bíblicos para las finanzas. Y es cierto, la Biblia está llena de principios para las finanzas. Habla de la generosidad, del ahorro, de pagar impuestos, de invertir, de diversificar los fondos. Habla de trabajar duro, de atender tu negocio. La Biblia habla de todo eso, pero la Biblia no se resume en eso. Y cuando yo hablo solamente de eso, y a eso que estoy hablando le mutilo la parte de las buenas noticias, de esta redención que Cristo ha hecho por nosotros y este compromiso al cual nos lleva del arrepentimiento, yo tengo solamente una plática motivacional que no cambia la vida de nadie. Y estamos en ese extremo, o vamos al otro extremo, donde todo es, eres un cochino pecador, estás mal, y te vas a ir al infierno, y por qué pecaste, y Dios aborrece a los mentirosos, y si eres borracho estás condenado, y Dios odia a los fornicarios, y no sé qué, y empezamos a exaltar de manera extrema el tema de la justicia de Dios, y entonces parece donde no hay esperanza, donde estamos haciendo todo mal, donde entonces ya no sirvo yo para nada, donde entonces para qué le echo ganas y no importa cuánto crea y cuánto me esfuerce, nada es suficiente, y ninguno de los dos extremos es correcto, porque ambos son parte de una gran verdad, pero aislados no son la gran verdad, son una parte de la verdad, y no podemos vivir con media verdad, tenemos que conocer la verdad entera. Entonces por eso el escritor a los hebreos les dice, pero tranquilos, tenemos un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote traspasó los cielos, o sea, hay alguien que intercede por nosotros, tenemos a alguien de nuestro lado, alguien que bajó del cielo y que volvió a subir al cielo, alguien que es más grande que todos y que nos entiende, que se compadece de nosotros. Dios no es un juez implacable con un libro de infracciones donde diga, rompiste tal mandamiento y fallaste a tal ley y no sé qué y muere. Por supuesto que el que es infractor de la ley, de un mandamiento, es infractor de toda, y la paga del pecado es la muerte. Eso es cierto, pero no es todo lo que dice la Biblia. También dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la justicia de Dios y la misericordia de Dios operan juntas. No podemos hablar solamente de la pura misericordia de Dios porque Dios no es Santa Claus, ni podemos hablar de la pura justicia de Dios porque Dios no es un juez implacable. Entonces, por eso el escritor de los Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende y se compadece de nosotros porque fue tentado en todo. En eso que tú estás siendo tentado, también Jesús fue tentado. La gran diferencia entre él y nosotros es que él nunca pecó. Él no pecó en nada, pero nosotros sí. Y en conclusión a todo esto, llegamos al verso 16, que es donde vamos a hacer nuestro estudio esta noche, que dice, acerquémonos pues. ¿Ven? Hay una necesidad en todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos una necesidad. Un montón de necesidades, pero una necesidad básica. Y esa necesidad es Dios. Tenemos que acercarnos, tenemos que decidir, tomar hoy una decisión, hacer uso de conciencia y de forma voluntaria y consciente, llevar nuestra vida a un lugar. Y tenemos que hacerlo con confianza. Pero nos vamos a acercar a un lugar que tiene dos características. Es un trono, pero es un trono de gracia.
Entonces, el trono, no cualquiera se sienta en el trono. En el trono está el rey, está el único que es digno, está el santo, está el poderoso, está el justo, está el juez, está el Dios soberano. Yo voy a ir a ese trono. Tengo que ir confiado. No puedo ir soberbio. Hay una gran diferencia entre ir confiado y entre ir soberbio. Yo voy confiado porque en ese trono, donde está el santo, el rey, el inmaculado, el perfecto, el juez, el justo, el Dios de ira también, es un lugar de gracia, es un lugar de favor. Entonces, muchos de nosotros, los cristianos, y muchas de las personas que escuchan el Evangelio, les cuesta trabajo aterrizar esta idea. Yo tengo que venir a Dios. Dice la Biblia que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Hoy, tú y yo necesitamos a Dios. No importa quién seas, no importa cómo vivas, no importa si eres cristiano desde hace 4000 años y seas un gran siervo y predicador de Dios, tú lo necesitas hoy. No importa si eres el más grande pecador que creas haber conocido y no te has acercado a Dios y nunca has confesado tus pecados, tú lo necesitas. No importa si eres la mujer o el hombre con más recursos económicos, no importa si tu vida todo marcha bien, si no tienes enfermedad, ni pobreza, ni necesidad, ni dolor, si eres amado, si eres guapo, no importa si parece que lo tienes todo, tú necesitas a Dios. Y no importa si te crees y te sientes el más mendigo de todos, que no tiene nada, que lo perdió todo y el que nadie lo quiere, tú necesitas de Dios. Pero al acercarnos a Dios, tenemos que ir con una confianza, que Él no echa fuera al que viene a Él. Que cualquiera que se acerca a Dios, Dios no le echa fuera. Pero tenemos que ir con la actitud de lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Que esa espada de dos filos ha quebrantado nuestro ser, ha exhibido y ha expuesto nuestras motivaciones, nuestras miserias, nuestro pecado. Y entonces yo no me voy a acercar a Dios con altivez, sintiéndome de igual con Él, creyendo que le estoy haciendo un favor, o que puedo decidir las reglas de cómo nos vamos a relacionar Él y yo. Porque si yo he escuchado la palabra de Dios y la he escuchado con fe, sé quién soy, sé de qué estoy hecho, y soy consciente de mis pecados y de toda la cosa horrible que hay en mi corazón. Entonces yo vengo a Él reconociendo que Él es Dios y yo solo un hombre, que Él es santo y yo soy pecador, que Él es digno y yo indigno, que Él no necesita nada y yo soy un menesteroso. Con humildad, reconociendo mi necesidad de Él, es que yo vengo, porque no hay otra forma de acercarse a Él. Conozco gente que vive lejos de Dios, pero que cree que está cerca de Dios, que cree que sus oraciones son suficientes porque oran a su forma. Viven una vida pecaminosa, nunca leen la Biblia, no consideran los mandamientos de Dios, no buscan la gloria de Dios, ni buscan depender de Dios, pero dicen, yo le pedí a Dios, yo oro con Dios. Incluso conocí una persona que le estuve compartiendo en un tiempo, hablábamos de nuestras diferencias, nos conocemos hace muchos años, y yo le explicaba mi fe en Cristo. Y esta persona me decía, es que yo no tengo problema con tu fe, yo también creo en Dios, pero yo no creo en tu religión, mi problema es con las religiones. Es que no, yo no tengo una religión, no es que yo esté siguiendo una serie de pasos, yo estoy buscando una relación con Dios. Y ella me decía, entonces, ¿cuál es el problema? Si no hay una serie de pasos, si tú haces tu relación personal con Dios, yo tengo mi relación personal con Dios y es tan válida como la tuya. Yo le decía, sí, pero no. Sí, la relación con Dios es personal, pero quien pone las reglas del juego no soy yo, es Dios. Yo no puedo llevar una vida pecaminosa y decidir qué es pecado y qué no es pecado y hablarle a Dios como si fuéramos amigos porque no somos amigos. No mientras yo haga cosas que Él desagrada y a mí no me duela hacerlo. Entonces hay gente que vive en inmoralidad sexual, hay gente que vive en mentira, que lleva una doble vida, que es abusivo, que lleva un negocio ilegal y creen que pueden hablarle a Dios como cuates y decirle, Señor, bendice mi negocio, y Señor, que no me falte nada, y Señor, cuida a mi familia, porque buenos deseos cualquiera tiene, buenas intenciones cualquiera tiene,
Pero no bastan los buenos deseos y las buenas intenciones para presentarnos delante de Dios. No es de la confianza que está hablando acá. La confianza que está hablando acá radica en la obra de la cruz. Yo puedo acercarme con confianza delante de Dios, aunque soy un pecador que lo ha ofendido, aunque soy un pecador que ha transgredido sus mandamientos y que fui su enemigo, puedo acercarme a Él porque Cristo derramó su sangre y Él es mi abogado. Por eso puedo venir con confianza a buscar perdón de mis pecados. Ahí yo empiezo, reconociendo quién soy, reconociendo mi necesidad de salvación, mi necesidad de restauración, mi necesidad de perdón. Y es entonces donde empieza lo maravilloso, porque no importa cómo haya pecado yo, cuánto haya pecado yo, ni contra quién haya pecado yo, ni cuándo haya pecado, si yo me he arrepentido, si la palabra de Dios me ha mostrado mi bajeza, mi vileza, yo puedo venir delante de Dios y exponer mi causa y recibir perdón. Porque es un trono de justicia, es un trono donde está el santo, el poderoso, el soberano del universo, que nos concede su gracia y nos da su perdón y nos restaura, porque su perdón es, número uno, quitarnos la culpa y concedernos la inocencia de Jesús, la justicia de Jesús, y entonces lavarnos y ayudarnos a cambiar. Incluso nos da la misericordia para corregir o lidiar con las consecuencias de nuestro pecado, ya no como culpables, ahora como inocentes, ahora como redimidos. Dice el salmista David: bienaventurado el hombre a cual sus pecados no le son contados, sino es contado como inocente, que no les imputada la culpabilidad de sus pecados, sino es tomado como inocente. Ese es un hombre, una mujer bienaventurada, y eso se encuentra en el trono de la gracia. Todos los que estamos conectados a esa transmisión y todos los que la verán después, aún todos los que no lo escuchen jamás, todos tenemos necesidad de restauración, de perdón y de liberación de la culpa. Todos tenemos eso, lo necesitamos porque somos pecadores. Y no es por nuestras fuerzas que vamos a cambiar, y no es por nuestras fuerzas que vamos a ser justificados, ni por nuestros méritos, sino por la obra de la cruz. Entonces, por las grandes y gloriosas promesas que Dios ha hecho, yo puedo venir confiadamente al trono de la gracia, puedo acercarme confiadamente porque eso que necesito no me lo van a negar. Este perdón que yo necesito, que Dios perdone mi pecado, que Dios me restaure, que Dios me levante, que Dios me limpie, que Dios saque mi vida del hoyo, no me va a decir Dios: no, a ti no te perdono. No, uy, lo que hiciste estuvo bien feísimo. No, está gravísimo eso que hiciste, no hay perdón para ti. No. Gloria a Dios que no es así. Porque yo creo que todos hemos hecho cosas bien horribles y las seguimos haciendo. Pero si vamos confiados, conscientes de nuestra necesidad, ante ese trono de gracia, Dios nos perdona. No hay nadie que no merezca la gracia de Dios. Bueno, de hecho nadie la merece, pero Dios no niega su gracia. Él la da. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Y el que cree es salvo. No tienes que hacer otra cosa más que creer lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha prometido. Y entonces, cuando tus pecados te son perdonados y estás a cuentas con Dios, entras en su reposo. Comienzas a disfrutar sus bendiciones. Dejas de estar sufriendo porque ya nadie te acusa. Como le dijo Jesús a la mujer adúltera: ¿dónde están los que te condenan? Mija, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahí está su gracia. No está pasando por alto su pecado. Lo ha juzgado en él y por eso le dice: vete y no peques más, porque está mal pecar. Pero yo no te condeno. Yo te restauro y te doy la oportunidad de que hoy inicies de nuevo. Yo creo que todos anhelamos y necesitamos la oportunidad de iniciar de nuevo. Cuando yo me convertí al Señor hace 16 años, eso fue lo que me enamoró de Dios. Yo tenía una vida destruida, como yo creo que todos, ¿no? No es tanto hablar de mí, sino lo que Cristo hizo. Pero en ese mundo destruido, esa vida sin sentido, desorientado, sin saber qué hacer con mi vida, en medio de las adicciones, de los problemas y de una sin sentido, cuando yo escuché que Dios me concedía un nuevo inicio, un borrón y cuenta nueva, yo dije: eso es lo que yo estoy buscando. Volver a empezar de nuevo. Dejar de sentir culpa y carga de todo lo que hice y encontrar una oportunidad de hacer bien las cosas ahora.
Y todos los días Dios me regala la misma oportunidad. La oportunidad de empezar de nuevo, de hacer bien las cosas. Tal vez te equivocaste en el corazón, amaste a quien no debías amar, o tal vez idolatraste, o tal vez defraudaste, o tal vez lastimaste, traicionaste, no sé, pecaste de cualquier forma. Ven confiadamente al trono de la gracia, que aquí está el perdón de Dios para tus pecados, para cualquier pecado. Hay pecados que causan más dolor que otros y traen más consecuencias que otros, pero todos pueden ser perdonados en el trono de la gracia. Y también todos tenemos necesidades. No solamente pecados que confesar, no solamente tenemos la necesidad de ser perdonados y de quitarnos la culpa y la carga del pecado que nos asedia, sino también tenemos necesidades emocionales, espirituales y físicas. La Biblia está llena de ejemplos de cómo hombres y mujeres, en un acto de fe, buscaron en Jesús y encontraron en Jesús la respuesta a sus necesidades. Jairo murió su hija y fue a buscar al Señor para que la resucitara, para que orara por ella. Estaba enferma y quería que el Señor orara por ella. Y cuando va en camino a la casa de la hija de Jairo, se acerca el siervo y le dice: ya no molestes al maestro, tu hija murió. Y entonces Jairo se pone triste y Jesús le dice: no te preocupes, que la niña no ha muerto, sino que duerme. Y todos se reían porque sabían que la niña había muerto. Entró Jesús y le dijo: niña, levántate. La niña se levanta y Dios hizo el milagro. La fe de Jairo hizo que Jesús pudiera darle el milagro. Pero en ese camino, una mujer con un flujo de sangre que tenía 12 años con esta enfermedad se acercó a Jesús, lo tocó y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Sentí que de mí salió poder. Y la mujer sanó y dijo Jesús: hija, tu fe te ha salvado. Y había una mujer encorvada que Satanás había atado por no sé cuántos años y Jesús la sanó. Y dijo Jesús: ¿qué no tendré misericordia de una hija de Dios que Satanás ató durante tantos años? Y Jesús alimentó a los 5,000 y a los 3,000 porque sintió en su corazón dolor y tristeza de ver a las multitudes necesitadas como ovejas sin pastor. Y Jesús resucitó a Lázaro cuando tenía 4 días de fallecido. Y Jesús sanó a los leprosos, a 10 leprosos, los sanó. Y Jesús le recuperó la vista al ciego Bartimeo. Y Jesús liberó al endemoniado Gadareno. Y Jesús caminó sobre las aguas. Y Jesús echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos y consolaba a los quebrantados de corazón. Jesús sigue siendo la respuesta y nuestro reposo. Ese es el trono de la gracia, el lugar en donde la justicia de Dios se cumple en nosotros por lo que Jesús hizo en la cruz, para que nosotros recibiéramos perdón, pero también el lugar donde el favor de Dios se manifiesta en nuestra vida, donde nuestras oraciones escuchan una respuesta, porque dice que el que pide con fe recibe. Cualquier cosa que me pidieran creyendo que la recibirán, no dudando, ya la han recibido, y cualquier cosa que pidieran en mi nombre, yo se las daré. Dijo Jesús. Jesús puso la parábola de la insistencia, ¿no? Del vecino que va y le toca al otro vecino a las 3 de la mañana y le pide pan. Y le dice: oye, vecino, mis hijos ya duermen, vete. Pero insiste, insiste, y por su insistencia le da pan. Y le dice que insistamos, que busquemos a Dios. Y está en la parábola de la viuda que buscaba que el juez le hiciera justicia, y por su insistencia el juez le hace justicia. Y dice Jesús: si este juez, que no era temeroso de Dios ni temía a hombre, por la insistencia de la mujer le hizo caso, ¿cuánto más Dios no se tardará en responder a sus hijos que lo buscan de mañana, tarde y noche? Ese es el trono de la gracia. Ese es lo glorioso de la vida cristiana, que no la vivimos según nosotros, sino según lo que Cristo ya hizo. Ese trono de gracia que podemos acercarnos a derramar nuestro corazón y decirle: Señor, mira mi familia. Señor, mira este hijo mío. Señor, mira este esposo mío. Mira esta esposa mía. Señor, mira mi economía. Señor, mira mis deudas. Señor, mira mi situación laboral. Mira que no tengo trabajo. Señor, mira mi enfermedad. Y podemos clamar y postrarnos en ese trono, porque es un trono de gracia. No es un trono de indiferencia. No es un trono en donde vamos a ser olvidados. No es un trono al que vamos a ser martirizados. Es un trono de gracia donde está el Dios de amor, el Dios de misericordia. Un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que sabe lo que sufrimos. Un Dios bueno, un Dios de amor, que nos llama al arrepentimiento y la santidad y nos concede su bendición porque dependemos de Él. Fe y arrepentimiento se encuentran en el trono de la gracia, la respuesta a todas nuestras oraciones, el consuelo para nuestros corazones quebrantados, una nueva esperanza, un nuevo inicio para los que hemos cometido muchos errores, un milagro para quienes tenemos una gran necesidad, un Padre
para quienes habíamos sido huérfanos en este mundo. Y no huérfanos necesariamente porque no tengamos papás, sino porque no teníamos sentido, rumbo ni dirección a nuestra vida. Dios es todo, mis amados. El verso 16 lo resume todo. Acerquémonos pues, porque tenemos esta calidad de Dios, este Dios grandioso y maravilloso. Acerquémonos confiadamente a nuestro Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Dónde está la misericordia? En el trono de la gracia. Y la misericordia no es algo que te merezcas, pero es algo que necesitamos. Y es algo que Dios nos quiere dar, porque uno de sus atributos es la misericordia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero que nos quedemos con esto en esta noche. Puedes haber ignorado los 42 minutos que llevo hablando, pero que esto se quede en tu corazón. Acércate pues al trono de la gracia. Busca a Dios con fe en oración, entendiendo tu necesidad y dependencia de Él, porque entonces vas a alcanzar su gracia y su misericordia, que te van a proporcionar el socorro en el momento indicado. ¿Por qué no terminamos este tiempo orando, agradeciendo al Señor su amor incondicional, agradeciendo al Señor ese favor que siempre tiene por nosotros, esa misericordia, esa gracia en el oportuno socorro? Amado Padre, bendito Señor, hoy en esta noche estamos aquí. Hoy venimos, Señor, a buscar de ti con confianza, no con dudas. Nos acercamos pues confiadamente a ti, Señor, a este trono de gracia, donde estás tú sentado, tú que eres santo, tú que eres digno, tú que eres absoluto, Rey y Señor inquebrantable, inconmovible, que nunca cambias, que todo lo gobiernas, que todo lo conoces. Tu Padre, que eres el Dios de misericordia. Y reconocemos nuestra necesidad de ti. Hoy, Padre, venimos delante de ti a pedirte perdón. Perdona nuestras debilidades. Perdona nuestros pecados y nuestros errores. Perdona todo lo que hemos hecho mal. Lávanos, Señor. Límpianos con tu sangre. Restáuranos, amado Dios. Restaura nuestra vida. Permítenos corregir nuestros errores, a lidiar con las consecuencias de lo malo que hicimos. Quítanos la carga de la culpa, del dedo señalador que nos condena. Permítenos recibir de ti la paz y el perdón. Reconcílianos contigo, Señor. Tú no echas fuera al que viene a ti. Tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Hoy estamos delante de ti a tus pies, reconociendo que te necesitamos, que apartados de ti nada podemos hacer. Tu perdón, Señor. Necesitamos tu perdón, tu restauración. Haz nuevas todas las cosas en nuestra vida. Ayúdanos a empezar de nuevo, a dejar atrás las cosas viejas que han pasado y a iniciar con todas las cosas hechas nuevas. Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú no nos condenas. Nadie más puede hacerlo. Ayúdanos a levantarnos en fe y no pecar más. Y Padre, hoy clamamos también por tu oportuno socorro. Tú conoces nuestra necesidad económica, las cosas que nos preocupan, pagar y que nos están comiendo. Tú conoces nuestras carencias y nuestras necesidades. ¿Qué padre si su hijo le pide pan le da una serpiente? O si le pide pescado le da una piedra. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, cuánto más tú, Señor. Por eso hoy venimos confiadamente al trono de la gracia a suplicar tu intervención. Mi Dios, abre las ventanas de los cielos y derrama tu bendición sobre nosotros. Ayúdanos a encontrar en ti el contentamiento,
la sensatez, aprovechar todos los recursos que ya nos has dado y poder recibir esa alimentación milagrosa, esa pesca milagrosa. Suple nuestras necesidades, Señor. Te pedimos por todos los enfermos, que tú los levantes de donde quiera que estén, que los restaures para tu gloria. Tú aún resucitas a los muertos, tú limpias a los leprosos, sanas a los cojos, tú abres la vista a los ciegos. Señor, tú eres el Dios de los milagros, tú no cambias, no dejas de ser. Tu poder es grande, manifiéstate con poder en nosotros. Concédenos el oportuno socorro. Concédenos el oportuno socorro, Señor. Ponemos delante de ti, Padre, nuestras necesidades, a nuestras familias, las circunstancias y las relaciones personales, los matrimonios que están en crisis, los hijos rebeldes, los distanciamientos entre hermanos carnales y los hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Haz un milagro en nuestra vida. No porque lo merecemos, sino porque tú eres bueno, porque tú eres digno, porque no hay nadie como tú. Recibe, amado Dios, toda la gloria y toda la honra, porque sé que has escuchado nuestra oración, porque tú eres fiel y respondes, porque no hay Dios fuera de ti. Por eso tú, Señor, recibe en esta noche toda la gloria, toda la honra, la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pues mis amados, espero que Dios haya hablado a nuestro corazón y tengamos esa certeza de que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana en la transmisión de los varones, el día domingo en nuestras reuniones. Cuídense mucho y estamos en contacto.